Entonces, regresando a nuestro servidor, podemos ver que aquí en concesiones de direcciones está la IP que nuestro servidor de DHCP le ha asignado a la primera terminal en este caso, ¿no? La IP podemos verla ahí, la 192.168.1.10. Ahí también nos indica la caducidad de esta IP. Entonces, si es que al ingresar, ahí pueden ver también el tipo de DHCP y un ID que identifica a esa máquina dentro de nuestra red. Si al ingresar ustedes no tendrían esta información, pueden usar esta opción de acá para actualizar, y de esa manera el servidor actualice las nuevas concesiones y se puedan mostrar en estas concesiones de direcciones. Si le damos clic derecho, podríamos también actualizar esta concesión o eliminarla de ser el caso. Entonces, como vemos, hay una sincronización entre nuestro servidor y nuestro equipo con Windows XP. Estamos ahora en la máquina cliente. Vamos a hacer algunas configuraciones aquí para notar cómo es que trabaja en conjunto con el servidor DHCP. Bien, lo que vamos a hacer es ir a inicio y acceder a la consola de Windows XP. Recuerden que estamos en este momento en la máquina cliente. Para ello vamos a inicio, ejecutar, y ejecutamos el comando cmd. Enter. Ya estamos dentro de la consola de Windows y vamos a ejecutar el comando ipconfig, de tal manera que nos permita visualizar los datos que tenemos actualmente en nuestra conexión. Como podemos ver, actualmente estamos conectados a un servidor DNS que se llama avantos.edu. Nuestra IP es la 1.10, ¿no? Y nuestra puerta de enlace es la 192.168.1.1. Podríamos también usar el comando ipconfig con el modificador /all para obtener información adicional acerca de nuestra conexión. Como podemos ver aquí, básicamente tenemos los mismos datos que antes, pero con algunos agregados. Por ejemplo, podemos ver aquí la dirección física o dirección MAC de este equipo cliente. Podemos ver aquí también los datos de la conexión. Aquí podemos ver que la autoconfiguración habilitada está en sí, ¿no? Lo que significa que estamos en modo automático. Podemos ver también aquí la fecha de la concesión, el domingo 6, y la concesión expira el lunes 14, tal como lo habíamos visto anteriormente. También podemos ver aquí, entre otras cosas, la descripción de nuestro adaptador de red, ¿no? Es un Fast Ethernet, y como podemos ver también hace mención al subgrifo de DNS. Muy bien, vamos entonces a emplear este comando ipconfig/release o relays. Lo que haría este comando es liberar la concesión, es decir, va a perder la IP que tenía, ¿de acuerdo? De tal manera que la máquina prácticamente se desconecta del servidor de DHCP. Como podemos ver aquí, ahora nuestra IP es 00, ¿no? Nuestra máscara también, lo que indica que hemos perdido la conexión, hemos limpiado nuestro IP que teníamos anteriormente. Como podemos ver, también nos avisa de que la conexión de área local es nula porque no tenemos ninguna IP ahorita asignada. Entonces, contrario al comando que acabamos de ver, podríamos usar el comando ipconfig/renew o renovar, ¿no? Para que nuevamente se nos asigne una dirección IP desde el servidor de DHCP. Entonces, lo más probable es que nos asigne la misma IP que teníamos antes, ya que la hemos liberado, y como somos el único cliente, todavía nadie tiene esa IP. Efectivamente, podemos ver acá que se nos ha asignado nuevamente la IP número 10, ¿no? Porque todavía estaba libre, no ha sido utilizada, y podemos ver los demás datos que nuevamente han sido reconfigurados.
Si nuevamente empleamos un ipconfig/all, podemos ver que se han regenerado nuevamente los datos que teníamos antes. Si bien es cierto, lo que sí podría haber cambiado es los datos concernientes a la concesión, ¿no? Como podemos ver acá, se han ejecutado los datos de acuerdo a la hora actual, ¿no? Han cambiado definitivamente porque esta es una nueva concesión que se ha realizado. Pero con esto podemos ver que nuestro servidor sincroniza perfectamente con nuestras terminales, que es la que estamos viendo precisamente. Bien, de regreso en nuestro servidor, vamos a ver lo relacionado a las reservas. De lo que se trata es que en algún momento ustedes van a necesitar que cierta IP se configure necesariamente a cierta máquina. Entonces, ustedes saben que con el servidor DHCP eso podría no suceder, porque el DHCP le podría proporcionar cualquier IP a esa máquina. Entonces, con esta opción nosotros vamos a poder asegurarnos de que a cierta máquina siempre se le va a asignar la misma IP, ¿no? Por alguna razón se puede requerir este tipo de configuración. Entonces, vamos a seleccionar aquí reservas, vamos a ir en la parte superior al menú acción y vamos a elegir reserva nueva, no sin antes revisar en la parte de la derecha. Fíjense, la reserva garantiza que el cliente de DHCP siempre se le asigna la misma dirección IP, ¿no? Precisamente lo que estábamos diciendo. Muy bien, damos clic entonces en reserva nueva y lo que habría que hacer es darle un nombre, ¿no? Nuestra terminal se llamaba terminal 1. Bueno, en este caso vamos a suponer que nuestra terminal, la que estamos usando para el ejemplo, sea la que requiera tener siempre la misma IP. ¿Qué IP? Por ejemplo, vamos a asignarle la IP número 31, ¿no? Una IP que está en el rango de IPs que habíamos configurado antes. Y ahora lo que habría que definir es la MAC de esa computadora, ¿no? Con el comando ipconfig hemos tomado la MAC del otro equipo. Vamos a escribirla acá, no necesariamente hay que escribir los guiones. Ahí la tenemos, y opcionalmente podríamos también escribir una dirección, una descripción, perdón. Vamos a ponerle, por ejemplo, reserva de terminal 1. Muy bien, una vez que hemos ingresado esos datos, vamos a darle acá agregar, y de esa forma habremos ya definido una reserva, es decir, a la terminal 1 siempre se le va a asignar esa IP. Vamos a cerrar esta ventana y lo que tendríamos que hacer es ir nuevamente a nuestro terminal de Windows XP para poder hacer la prueba de que realmente se está asignando la misma IP que hemos definido en la reserva. Podemos ver aquí que tenemos ya una reserva definida, ¿no? Así que vamos a ir a XP y probarla.